en el bar. 8 de la mañana, 36 minutos. Y atención, el gobierno finalmente emitió la circular a través de la Superintendencia de Notariado y Registro para poner límites a la compra y venta de predios en 84 municipios de Colombia, en donde el gobierno quiere sacar adelante reforma agraria integral. Municipios en donde, Felipe, si usted tiene un predio, una finca, una hacienda, cualquiera que sea el predio, tendrá no que vendérsela a quien usted quiere, sino que ofrecérsela primero al gobierno del presidente Petro. Eso obviamente va a causar ¿Desde cuándo el gobierno puede poner limitaciones mediante una circular de la superintendencia a la propiedad privada, a la enajenación de los bienes privados, Néstor? Tengo dudas sobre la legalidad de esa medida. Felipe, tengo para no entendido. Entrar a hablar pues con el tema de hay una especie de expropiación, ¿o qué es lo que hay? Tengo entendido, Felipe, que es desarrollo al plan de desarrollo del gobierno nacional. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Con una polémica circular que limita la libre compra y venta de grandes haciendas en 84 municipios del país, el gobierno está buscando darle dientes a la reforma agraria en la recta final de la administración de Gustavo Petro. Estamos hablando de una circular de la Superintendencia de Notariado y Registro dirigida a todos los notarios del país, que dice que si alguien quiere vender o transferir el dominio de una finca que supere las 2 unidades agrícolas familiares en municipios como Chinú, San Pelayo, Tarazá o Urumita, deben frenarle la escritura hasta que se surta el proceso con la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué tienen que hacer? Avisarle de la transacción para que la entidad ejerza la opción privilegiada de compra y de una respuesta negativa o se demore más de 15 días en responder. Para esto, los vendedores tienen que llenar un formulario en internet. Si a la agencia de tierras, es decir, al gobierno, le interesa el predio, puede lanzar una oferta para comprarlo y esa oferta tiene prioridad por encima de cualquier otra. A esto se le llama derecho privilegiado de compra. En la circular se hace referencia al proceso de venta voluntaria, es decir, con avalúo a precios comerciales. Sin embargo, hay quienes ven esto con sospecha. El ex viceministro Juan Gonzalo Botero dice que esto es un zarpazo a la propiedad privada y en su cuenta de X escribe: este es el primer golpe a la propiedad privada rural. ¿Nos dejaremos meter la expropiación? Y es que una de las banderas del gobierno Petro desde el primer día es la reforma agraria. En todos los tonos, el presidente Gustavo Petro ha dicho que sus propios funcionarios están saboteando la reforma en lugar de apoyarla. El contador oficial dice que el gobierno ha logrado gestionar 577,000 hectáreas para campesinos sin tierras, de una meta de 1,5 millones de hectáreas en todo el gobierno. En varias oportunidades, el gobierno ha tratado de sacar a los campesinos a las calles para exigir que les den tierras. Una gran movilización enorme. El 1 de mayo no vimos mucho campesinado, porque esto es parte de la movilización. Según el Ministerio de Agricultura, a la fecha se han entregado más de 217,000 hectáreas a los beneficiarios de la reforma y el gobierno quiere meter el acelerador a fondo. Por ejemplo, declaró 2025 como el año de la reforma agraria. Y escuche estas declaraciones de la ministra Marta Carvajalino en una de las más recientes entregas de tierras. Y se trata de quitarle a las fuerzas del acaparamiento, a las mafias del control de la tierra, las tierras que eran del campesinado y que hoy el gobierno de Gustavo Petro las devuelve en un acto de justicia agraria, en un acto del inicio de la fuerza revolucionaria del campesinado. Carvajalino, que es una experta en tierras, defiende también la realización de procesos administrativos a través de la Agencia Nacional de Tierras y está impulsando en el Congreso la implementación de la jurisdicción agraria. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, 8:40, así que quienes tienen fincas, Felipe, propiedades inmobiliarias en Córdoba, Sucre, Antioquia, Bolívar, Cesar, Guajira, 7 departamentos, no todos los municipios de estos 84, departamentos. Néstor, son 84 en total de esos 7 departamentos. Pues mejor consultan, porque si quieren vender van a tener que ofrecerle primero al gobierno. La superintendente de notariado que firma esta circular es la doctora Isabela Hernández. Doctora Hernández, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a la mesa. Muchas gracias por la invitación. Sí, disculpo porque estoy bastante afectada de la voz, pero aprovecho este espacio que nos brindan precisamente para hablar del tema. Se le entiende perfectamente. ¿Qué tiene? ¿Gripa? ¿COVID? Sí, la viral que está dando, horrible. Está
fiebre, está dando durísimo. de todo. Gracias por atendernos en estas condiciones, doctor Hernández. Quisiera preguntarle operativamente, antes de preguntarle del fondo, de por qué, ¿esto cómo va a funcionar? Si yo tengo, por ejemplo, un predio en Cereté es departamento de Córdoba, ¿verdad? Sí, señor. Tengo un predio en Cereté, tengo unas hectáreas de tierra en Cereté y quiero venderlas, no lo vendo a quien yo quiero, sino tengo que ofrecérselo primero al gobierno. Bueno, Néstor, esto primero hay que precisar que no es una novedad, es una herramienta para agilizar la reforma agraria. Los municipios que se encuentran en la zona priorizada del país para la reforma y los predios que correspondan a dos características, piensa cualquiera de las dos características, deberán ejercer la oferta a la ANT para la opción privilegiada de compra. Esto es cuando la UAF, la extensión del predio, supera las 2 unidades agrícolas familiares o ha sido adjudicado en los últimos 15 años por primera vez, única y exclusivamente radica para los negocios jurídicos de transferencia de dominio que versen sobre cualquiera de estos dos requisitos. Eso es importante aclarárselo a la opinión pública y a los ciudadanos. Claro, doctor Hernández, dicho eso, cuando entonces, para seguir con el ejemplo que le pone Néstor, el predio esté en esos municipios priorizados y cumpla esos dos requisitos, ¿qué es lo que va a cambiar? Un señor que quiere ir a vender esas hectáreas llega a la notaría y ¿qué pasa? No, mira, no son los dos requisitos. Puede aclarar que es cualquiera de los dos requisitos, o sean superior a 2 unidades agrícolas familiares o que haya sido adjudicado en los últimos 15 años. Por primera vez, no cambia nada. Esto viene desde la ley 160 de 1994. Siempre ha existido ese deber. Lo que se busca con la expedición del decreto es articularnos y generar una herramienta que permita darle agilidad al proceso, porque hoy en día los notarios y registradores ejercen un control de legalidad respecto de esas ventas, cuando debe quedar inmerso en la escritura pública la manifestación de que ha sido ofertado a la Agencia Nacional de Tierras. Y aquí es importante precisar que esto corresponde a un fin de utilidad pública. Es que la propiedad en Colombia cumple una función social también. El derecho a la propiedad es muy importante, pero en este caso no es en todos los negocios, única y exclusivamente en los dos aspectos, cualquiera de los que acabo de mencionar. No es nuevo. Quiero precisar y reiterar que no es nada nuevo. Al contrario, buscamos expedir un micrositio, un instrumento que le permita a los ciudadanos agilizar en tiempos, porque anteriormente eso demoraba mucho y incluso no había manera de darle una respuesta rápida al ciudadano. Claro, doctor Hernández, pero déjeme insistirle para ir a la práctica. En el ejemplo de ese señor que está vendiendo su predio, revisando la circular que usted firma enviándola a todos los notarios en esa región, en general en el país, dice que el interesado en vender tendrá que llenar un formulario en la página de Supernotariado. Ahí notifican a la Agencia Nacional de Tierras y tiene que esperar respuesta de la Agencia de Tierras de si el gobierno está interesado en ese predio, en esas hectáreas, o si se las puede seguir vendiendo al tercero con el que tiene el negocio. ¿Es así? ¿Hay que llenar el formulario ahora en la página de la Supernotariado? Es correcto, claro que sí. Mira, es una herramienta muy fácil, tiene toda la información práctica para que el ciudadano lo pueda diligenciar, y aquí es importante precisar algo. La única autoridad en este país para el tema de tierras es la Agencia Nacional de Tierras, solo que la superintendencia, en virtud de la facultad que le otorga el decreto 033, mediante la cual debes poner a disposición una herramienta que facilite la interoperabilidad entre el Servicio Público Notarial y la Agencia Nacional de Tierras de conformidad con la reforma agraria, se puso a disposición desde el sitio de la superintendencia, pero esto llega directamente a la ANT y será la ANT quien resuelva la opción preferente, y además se contempla que transcurridos los 15 días hábiles que tiene la agencia para pronunciarse, el notario obtendrá una herramienta para identificar que en caso de que no exista una respuesta transcurridos los 15 días hábiles, ya se entiende como no interesado en ejercer la opción privilegiada de compra. Esto es
una herramienta útil de cara a los ciudadanos que quieran ejercer transferencia de dominio respecto de los bienes que se clasifican en estas dos características que entrarían en los municipios priorizados para la reforma agraria en el país. Doctora Hernández, yo voy a seguir con el mismo ejemplo. La persona que en Cereté quiere vender su finca y de pronto está negociándola con alguien, pero tiene que cumplir este requisito, ofrecérsela prioritariamente a la agencia de tierras. Si en el hipotético caso la agencia de tierras dice, ay no, a mí me gusta esa finca, yo quiero ejercer mi derecho prioritario, se la compro pero a un precio más bajo frente al que le estaba dando el tercero, ese tipo de casos se puede dar, es decir, que la agencia de tierras ejerza su derecho, pero pagando precios inferiores a los que ya estaba pactando el interesado o los interesados en hacer esos negocios. Mira, realmente la Agencia Nacional de Tierras tiene esta facultad si este bien es de utilidad pública y sirve para la reforma agraria. Y este procedimiento se encuentra establecido en la ley 160 de 1994 y se rige por el avalúo comercial, es decir, yo considero en este caso no se está vulnerando porque realmente se traza por un avalúo comercial y el ciudadano no entraría a perder en ningún momento, solo que hay que priorizar de conformidad como lo ordena la Constitución en su artículo 58, que la propiedad privada tiene también una función pública, social. En este caso es por eso que existe la opción privilegiada de compra. Doctora Isabela, ¿qué precio le va a poner el gobierno a los predios? ¿El avalúo comercial, el catastral, el de la última oferta? Se debe regir por el procedimiento establecido mediante ley y el procedimiento lo que indica es que se debe regir por el valor del avalúo comercial. Entonces fíjate que rige por el mejor valor que existe en el mercado, porque si nos vamos al catastral sería un valor muy mínimo, pero se tienen en cuenta los factores comerciales y avalúos debidamente certificados. Claro, pero si yo quiero venderlo a alguien que me la paga por encima del valor comercial, siguiendo con el ejemplo de mi predio en Cereté, o que yo fuese, digamos, dueño de un terreno en El Ubérrimo, por ejemplo, si se llamara El Ubérrimo. Hipotéticamente. Bueno, lo que pasa es que, claro, Néstor, yo entiendo a la mesa, pero es muy importante precisar que esta opción privilegiada se encuentra fundamentada en una ley que tiene su fundamento también en la Constitución del 91. Es el mismo legislador que lo estableció y con la finalidad de favorecer la función social que tiene la propiedad en Colombia. Entonces, cuando hay un interés común, prima sobre el interés particular. Esa es la claridad que quiero darle a los ciudadanos. Sí. En caso de empate, tengan la tranquilidad. En caso de empate en el precio, pero no necesariamente si hay un mejor postor. Pero quiero preguntarle, ¿quién hace el peritaje del avalúo comercial de esos predios? ¿Quién pone los peritos? Bueno, realmente la autoridad de este tema es la Agencia Nacional de Tierras, pero desde el conocimiento que tengo de la ley se rige por un procedimiento perfectamente establecido. Como les indicaba, es un avalúo comercial que debe contar con todos los requisitos de ley para que sea firmado por una persona, un evaluador competente, reconocido legalmente. ¿Qué diferencia hay entre esto, que haya obligación de comprarle, de ofrecerle al Estado colombiano, con una expropiación, doctora Isabela? Claro, la diferencia está en que es un requisito precisamente para favorecer la utilidad pública, la reforma agraria, y en este caso, si corresponde a un predio que cumpla con las características, como ya lo indiqué, se debe ofertar a la ANT para que determine si este cumple o no según los programas de adquisición que tiene la Agencia Nacional de Tierras. En este caso es muy distinto a una expropiación y además quisiera aprovechar, Néstor, a la mesa de trabajo y agradecer este espacio. ¿Por qué distinto a una expropiación? Si en una expropiación... Porque es que en este caso hablamos de... Es que es una negociación. Aquí se establece y se prioriza la negociación, un acuerdo. Aunque exista la opción privilegiada de compra y la agencia diga que sí, se debe hacer un acuerdo entre las partes y está procedimentado.
Sí. Y si una de las partes, no sé, si yo no quiero venderle al Estado porque quiero vendérsela porque se me antoja a quien quiera vendérsela, que es un derecho que tengo hoy en ejercicio del sistema político y económico que tenemos en Colombia. Si yo no quiero porque no quiero vendérsela al Estado, ¿qué pasa? ¿No la puedo vender? Bueno, Néstor, lo que pasa es que hay un procedimiento para lo mismo y tengo que ser muy reiterativa en la respuesta, y tengo que dirigirme al artículo 58 de la Constitución. La propiedad tiene motivos de utilidad pública o interés social en este caso. Entonces, cuando prima el interés público o interés social, el interés particular tiene que ceder. Por eso. Y no es nuevo, esto no es un tema del gobierno, no es un tema que la superintendencia, entonces, señor. Si yo no quiero, ¿tengo que querer? ¿Es obligatorio que yo quiera? Lo determina la Constitución y la ley, no lo determina la superintendencia, lo determina la Constitución y la ley. Tengo que venderle al gobierno al precio que quiera el gobierno. Bajo un proceso de negociación y de acuerdo se debe realizar así, por fines de utilidad pública o interés social, fundamentado en la Constitución del 91 y la Ley de 1994. El mismo Congreso legisló y lo aplicó. Está en vigencia desde el 94. Sí, doctor Hernández, ¿cómo es obligatorio llenar el formulario para ofrecerle la tierra a la Agencia Nacional de Tierras, que usted ya nos explicó? Al final es la que pone los peritos, el proceso, la negociación, y termina comprando el predio que le interese. Ese proceso, el de ir a la notaría y hacer este formulario que ahora está disponible para los notarios, ¿tiene algún valor para los campesinos o dueños de las tierras en esos 84 municipios? No, no tiene ningún valor y está disponible para que los notarios se lo faciliten a los ciudadanos que quieran solicitar un trámite de transferencia de dominio a través de sus despachos, pero también está disponible para toda la ciudadanía en la página web de la Superintendencia de Notaría de Registro. Está perfectamente documentado, muy informativo, práctico para diligenciarlo sin ningún costo, y como les decía, va dirigido directamente a la ANT. Esto se trata hoy en día, esta circular la finalidad es ser un instrumento mediante las plataformas digitales que le permita a los ciudadanos ejercer poner a disposición esa compra, ese beneficio de opción privilegiada de compra que tiene el gobierno a través de la ANT, que no es nada nuevo y que les facilita a los ciudadanos, porque es que fíjense que, para no ir muy lejos, el notario en la misma ley 160 establece que donde no se vele por esta opción, por este requisito, no se podría autorizar la escritura, y donde se haya autorizado y llegue a registro, el mismo registrador dará traslado para. Entonces, digamos que esto tiene una connotación desde el principio, inclusive hasta el eje disciplinario, porque el notario y el registrador se convierten en garantes del control de legalidad del cumplimiento de la norma frente a los trámites que conocen respecto a este artículo. Ok. Doctor Hernández, ¿con qué criterio eligieron los municipios? No, mira, estos son los criterios priorizados por el Ministerio de Agricultura respecto de la reforma agraria. Esto lo hace el Ministerio. Nosotros en la circular establecemos que cada año el Ministerio informará a la Superintendencia los cambios de municipios priorizados. Sí, es que veo que entre los 84 municipios elegidos, caprichosamente podríamos decir, ¿cierto?, o políticamente, con criterio de hacer allí la reforma agraria, ¿está bien así planteado? No, no es caprichosamente ni políticamente, eso se hace con base a unos estudios que realiza la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo, basado en informes técnicos. No tengo la oportunidad de participar en ello porque no pertenezco a las reuniones de ello, pero realmente no corresponde a ninguna elección caprichosa o voluntaria o política, sino a la necesidad del desarrollo que tiene este país respecto de la reforma agraria. Es una necesidad urgente para el desarrollo económico y la democracia de este país. Sí, veo que está el municipio, de los 1.100 y pico de municipios que tiene Colombia, está incluido San Carlos en el departamento de Córdoba, ¿cierto? Déjame, ya te indico, aquí tengo pues aquí tengo, San Carlos, sí, aquí está. San Carlos. Sí. En San Carlos está ubicado el ubérrimo, que es el predio del expresidente Uribe. ¿Esto es pura coincidencia? Bueno,
vuelvo y te digo, tengo que reiterar que se hace con base a unos estudios técnicos. Seguramente se arrojaron que la tierra puede ser muy productiva a efectos de la reforma agraria y claramente tienen unos sustentos y unos comités técnicos que se encargan de establecer las zonas priorizadas. Esto no corresponde a voluntad política ni caprichosa. Sí, unos comités técnicos que llegan a la conclusión de que San Carlos, en donde está el ubérrimo, es uno de los municipios en donde no se podrá vender sino ofrecer al Estado colombiano. Doctora Hernández, gracias por las precisiones muy amables. Bueno, muchas gracias.